caso del gato. ¿Ya? Ahí tenemos un riñón chiquitito. Apenas se ve. Y si lo comparamos con el L2, veréis como un L2, uno y algo más. Causas: enfermedad renal crónica, hipoplasias, displasias renales son como lo más característico para encontrar un riñón pequeño. Defectos congénitos, ya si los pacientes son muy jóvenes, podemos encontrar algunas alteraciones congénitas en el caso del riñón, como por ejemplo la agenesia renal, ya en donde, creo que lo explicamos más adelante, bueno, donde no hay una formación de una estructura renal como tal, ya pueden tenerla o pueden tener una sola estructura renal generalmente. Deformaciones congénitas, riñón poliquístico, hipoplasia renal, ectopia renal, uréteres ectópicos son dentro de las enfermedades congénitas o defectos congénitos que podemos evaluar con la radiografía renal. Veronefrosis, vamos a tener un aumento del tamaño del riñón, ¿ya? Podemos tener una opacificación quizás variable dentro de lo que nosotros vamos a ver como urografía excretora, y vamos a obtener una dilatación de la pelvis, ¿ya? Esta dilatación de la pelvis genera acúmulo de líquido dentro de esos riñones y eso proporciona que el riñón vaya aumentando de tamaño por consiguiente hacia caudal, ¿ya? Por eso, una vez que ya tenemos dilatación de la pelvis, también tenemos dilatación de los uretres, ¿ya? Que es el hidrouretre, ¿ya? Pielonefritis, vamos a tener una dilatación de la pelvis, en el caso de la pielonefritis, con irregularidades de la pelvis renal, ¿ya? Podemos tener una disminución de la relación córtico-medular, pero no es diagnóstica, ¿ya? Y también podemos tener una regularidad entre la fase córtico-medular. ¿No te di cuenta? Al final no se lo repite. ¿Sí lo seguiste? No, subí el otro, el que nos faltaba. Pero lo tengo ahí oculto. En la hidronefrosis puede haber una disminución de la relación córtico-medular, no se me ha checado eso. Sí, podemos tener disminución de córtico-medular, de la relación. ¿Ya? Acá en la pielonefritis, fíjense cómo la pelvis renal cambia de forma, ¿ya? Se vuelve más irregular, se vuelve más dilatada también, y como tenemos ahí la dilatación de la pelvis renal, también por consiguiente vamos a llevar una dilatación hacia caudal nuevamente con hidrouréteres en la porción proximal del uréter, ¿ya? Ahí se logra visualizar la diferencia entre un riñón normal con su pelvis normal y ya la dilatación de la pelvis renal por la pielonefritis. Quistes y abscesos, vamos a tener primero un aumento de tamaño del riñón, ¿ya? Generalmente asociado con irregularidades de los bordes o deformación de los bordes, y vamos a tener áreas de exclusión renal, que era lo que hablábamos recién, donde vamos a tener lugares en que el medio de contraste no va a pintar, ya van a haber lugares en que el medio de contraste no va a aparecer y se va a empezar a ver más oscuro en una zona, ¿ya? Ahora, como les dije, entre quiste y absceso no podemos hacer la diferencia, ya solo vamos a ver una estructura, un lugar más redondeado que puede generar deformación de bordes y que el medio de contraste no va a pintar, ¿ya? Ahí tenemos un riñón que está como muy deforme. Ahora, ¿eso puede ser una neoplasia? Sí, puede ser una neoplasia, ¿ya? No hay algo patognomónico de esa imagen, que yo diga, esto me dice que es un quiste o que es un absceso, ¿ya? Obviamente quiste y absceso suelen ser más pequeños, ¿ya? Eso. ¿Tú tienes el riñón ahí? Y ahí hay una deformidad.
o la afuncionalidad renal, el signo clásico radiográfico con urografía excretora es la exclusión renal. Eso significa que ustedes van a dar medio de contraste y en ese riñón, si bien van a tener la silueta del riñón, el riñón no va a marcar. ¿Ya? No va a marcar medio de contraste en ningún momento. Si es una afuncionalidad, no va a soltar medio de contraste, nunca. Si es una hipofuncionalidad, va a tener medio de contraste, pero más retrasado que el otro riñón. ¿Ya? Ahora, si los dos son hipofuncionales, tienen que ir midiendo ahí el tiempo que hablábamos recién, pues, de 10 segundos a 2 minutos para el nefrograma. Y obviamente si se retrasa en ese tiempo, podemos hablar de una hipofuncionalidad. ¿Ya? Podemos tener diferencia de opacidad entre los riñones si es que hay uno que es hipofuncional y el otro no, o afuncional y el otro no. Y prolongación en la fase de nefrograma netamente porque la funcionalidad del riñón va a ir más retrasada. ¿Ya? Fíjense ahí, tenemos un gato, ¿no? Un gato. Que tiene un riñón marcado ya con fase de ureterograma ya, saliendo por el uréter. Algo alcanzó a llegar a la vejiga, esa vejiga no estaba tan vacía, por eso se diluyó el medio de contraste. Y en el otro lado no se ve el riñón. ¿Ya? Ya, ahora. Esa imagen perfectamente puede ser una agenesia renal, ¿ya? Porque yo tampoco veo la silueta del otro riñón. Si no veo la silueta del otro riñón, puede ser una agenesia, puede ser una agenesia, ¿ya? Ahora, si ven la silueta del otro riñón, ¿qué podría estar ahí? Pero no marca, ya pueden hablar de una afuncionalidad o hipofuncionalidad. ¿Ya? ¿Pero es puede o es ¿Qué cosa? agenesia? Porque usted dice, ¿puede ser agenesia o es agenesia? Es que si no tienes la silueta renal, es agenesia. ¿Ya? Es. ¿Ya? Pero si tienes la silueta renal y no marca, hipofuncionalidad o afuncionalidad. ¿Ya? Profe, no entendí. ¿Qué no entendió? Lo recién te explico. Lo que recién expliqué. Ya. Cuando tú hablas de agenesia significa que el riñón no se formó. ¿Ya? No está el riñón. ¿Sí? Entonces, si tú tienes las dos siluetas renales, ya no es agenesia. No hay opción. Porque la agenesia habla de que el riñón no se formó. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes esta imagen y no ves el riñón acá, lo más probable es que sí sea agenesia. ¿Ya? Pero si tienes esta imagen, ves este riñón, ves una silueta del riñón derecho, pero el riñón derecho no marca medio de contraste, ya no es agenesia porque están los dos. Pero sí es hipofuncionalidad o afuncionalidad, dependiendo cuánto se demore en marcar, o si marca o no marca. Y en este ¿Ya? caso, Yo creo que en este caso es agenesia, más que hipofuncionalidad. ¿Ya? Porque no se logra visualizar la estructura renal acá. No hay ni un riñón aquí. ¿Ya? En el caso de la ruptura renal, lo que nosotros vamos a ver, y el signo radiográfico que nos va a determinar la ruptura renal, es la salida del medio de contraste fuera del riñón. ¿Ya? Doy el medio de contraste, el riñón filtra el medio de contraste, pero al momento de estar filtrando el medio de contraste, el medio de contraste va a empezar a salir. ¿Ya? En cuanto a neoplasia, lo que hablábamos hace un ratito, esta neoplasia va a depender si es que altera la estructura, si es que altera la funcionalidad, si es que modifica el tamaño, ¿ya? O si modifica ambas, ¿ya? El signo radiográfico que vamos a encontrar es renomegalia, desformidad y áreas de exclusión en el caso de urografía excretora, ¿ya? No hay más, ¿sí? Si se fijan, son las mismas, los mismos signos radiográficos que tenía un quiste o un absceso renal, ¿ya? Por eso ahí va a ser como difícil hacer la diferencia. Obviamente con una eco la podemos hacer, ¿ya? Si es un quiste o un absceso, el contenido de ese quiste o absceso suele ser líquido, entonces a la eco lo logro visualizar, ¿ya? ¿no sé? A diferencia de la neoplasia que suele ser tejido. Tratamiento para el quiste o absceso Bueno, aparte de antibióticos, drenaje, puede ser drenaje del quiste, de la
funciones para verificar también qué hay dentro. Ahora, las funciones generalmente se pueden hacer estudiadas, son difíciles. Sí. Infarto renal, para poder determinar el infarto renal, tienen un signo que les ayuda mucho para poder determinar el infarto renal, ¿ya? Que es muy característico solo del infarto renal y que es el foco de exclusión, ¿ya? También tenemos un foco de exclusión renal, así como lo veíamos en la neoplasia, así como lo veíamos en el quiste y en el absceso, pero esta vez el foco tiene la característica de ser triangular, ¿ya? Y eso es netamente entendiendo la irrigación que se genera en ese riñón, ¿ya? Recuerden que la irrigación dentro de las arterias segmentarias, las interlobulares y las arcuatas acá, fíjense cómo la irrigación te va a generar una irrigación de manera triangular. Entonces, si yo tengo un infarto renal acá, si tengo acá una obstrucción y dejo sin irrigación esta zona, ¿qué es lo que ustedes van a obtener al momento de intentar filtrar el medio de contraste? Es que en esta zona, que tiene forma triangular, de acuerdo a la irrigación, no se va a filtrar el medio de contraste, porque no va a llegar por el infarto que se está generando en esa zona, ¿ya? Entonces, la característica del infarto renal es que en el riñón ustedes van a tener un triángulo que no va a tener medio de contraste. Si es triángulo, infarto renal, nada más, ¿ya? Entonces vayan ahí practicando cómo dibujar un infarto renal. Se los voy a preguntar en la prueba. O quizás no. Ya, los uréteres, ya sabemos que los uréteres no los vamos a visualizar en una radiografía simple, generalmente requerimos de una radiografía excretora. Tienen una zona que es retroperitoneal, pero también hay una porción que es abdominal y una porción pélvica que es la que va llegando al trígono vesical. Recuerden que estos uréteres tienen un recorrido intramural al momento de llegar a la vejiga. Ya recuerden que ingresan a la vejiga y van a través de la muralla, tienen un pequeño recorrido a través de la muralla antes de desembocar en la vejiga, ¿ya? Eso es súper importante porque nos va a determinar también cómo se va a lograr visualizar cuando esta zona se pueda dilatar o se pueda generar algún tipo de obstrucción. En el caso del uréter ectópico, la base de esto es que van a llegar, es un uréter que va a llegar a una zona que no debería llegar, ¿ya? O una zona distinta, ya no llega al trígono vesical y va a desembocar fuera del lugar común, ¿sí? Acá vamos a tener, esta puede desembocar en colon, puede desembocar en vagina, ¿ya? Puede desembocar en uretra, ya puede llegar un poquito más pasado el esfínter ya de la vejiga, y lo que van a tener es obviamente presencia del medio de contraste en un lugar que no debería haber medio de contraste, ¿ya? ¿Puede generar hidrouréter? Sí, ya, porque básicamente al momento de desembocar en otro lugar, la presión que se genera en ese lugar es distinta a la presión que hay en la vejiga. Ya en la vejiga la presión no es tan fuerte como si desembocara en otro lugar. Y eso va a generar que se me va a ir acumulando el líquido hacia atrás, generando obviamente un hidrouréter, ¿ya? Reflejo ureteral, sí, se puede devolver la orina netamente por lo mismo que les mencionaba recién aquí. Si es que hay algo que tiene mayor presión, la orina no va a poder salir, entonces se va a devolver, ¿ya? Y eso también va a llevar al hidrouréter. Fíjense ahí, tenemos una vejiga, tenemos los uréteres que van ahí, uréter ahí, vejiga, con sonda, ¿ya? Y estos uréteres van directamente a la vagina, ¿ya? En ese lugar están desembocando y obviamente no es un lugar adecuado. Ya con eso, ya que vean los uréteres y que vean el medio de contraste en otro lugar, ya se puede determinar un uréter ectópico, ¿ya? ¿Profe? ¿Y siempre son los dos o puede ser? No, puede ser uno solo.
Generalmente si tienen agenesia de riñones porque no hay ureter. ¿Sí? Hidrureter. Ya, en el caso del hidrureter, más que como patología, generalmente se asocia como signo radiográfico a otro problema. ¿Ya? Todos los problemas que me impidan a mí desembocar la orina del uréter en el lugar como corresponde, me van a generar un hidrureter. ¿Ya? Cualquier dilatación que esté antes o que esté después, me puede dilatar el uréter y me va a generar un hidrureter. ¿Ya? Puede ser focal o generalizado, y lo que vamos a ver obviamente son uréteres muy engrosados, ¿ya? Muy dilatados, y como se empiezan a dilatar, se empiezan a como a enrollar, ¿ya? Porque no caben en el lugar que están. Como empiezan a agrandarse de tamaño, se empiezan a enrollar, y eso es lo que nosotros le llamamos tortuosidad, ¿ya? Empiezan como a flexionarse entre ellos y a enrollarse, ¿ya? El ureterocele es una patología que genera una dilatación en la porción intramural del uréter, ¿ya? En la porción intramural al llegar a la vejiga, ¿sí? ¿Cómo? Intramural, ¿ya? El ureterocele efectivamente es una dilatación en esa zona, y lo que ustedes van a ver es un signo que le llaman el signo de la cabeza de cobra, ¿ya? Ahí está dibujado, ahí tiene la serpiente, ¿sí? Ahí tiene el uréter que baja, y cuando llega a la vejiga está mucho más dilatada en esa zona y da la impresión de que es como una serpiente, ¿ya? Les puse una imagen de humano, pero es lo mismo que se ve en veterinaria, ¿ya? La ruptura ureteral, generalmente asociada por trauma, tienen que tener ojo, porque al momento de romperse el uréter, ustedes, obviamente se genera una reacción en el lugar de la ruptura. Obviamente van a llegar todas las células correspondientes para tratar de reparar esa ruptura, y obviamente se genera inflamación por la ruptura. Al momento de generarse inflamación, como los uréteres son tan pequeños, muchas veces se puede generar estenosis, ¿ya? Porque el uréter se rompe, se inflama y se tapa, ¿ya? Hay veces que podemos generar estenosis. Y si genero estenosis, ¿qué puedo generar? Hidrureter, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿puedo generar un hidrureter si hay una obstrucción por la ruptura? Sí, ¿ya? Pero también puedo tener salida del medio de contraste hacia el espacio retroperitoneo. Si se fijan acá, hay medio de contraste en todo el retroperitoneo, inclusive se ve el riñón más oscuro, ¿ya? Vejiga, ya estamos terminando. En vejiga tenemos obviamente la forma, que tiene una forma de saco, forma de pera, ahí ustedes le ponen la forma que quieran, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que tiene un vértice, tiene un cuerpo y tiene un cuello, ¿ya? Porque al momento de describir las estructuras ustedes tienen que saber en qué parte de la vejiga está. Suele estar en abdomen caudal, generalmente en hipogastrio ventral, y el tamaño obviamente va a variar del contenido que tenga, ¿sí? Relaciones de la vejiga: colon descendente, recto, intestinos, recto abdominal, como músculo recto abdominal, el útero también, y las proyecciones laterolateral cualquiera y ventrodorsal, ¿ya? Urografía excretora se puede utilizar, y la cistografía, que es ya básicamente introducir el medio de contraste por uretra hacia la vejiga, que también es monoso, ¿ya? Distensión vesical, solo hablamos de un aumento de esa vejiga, ¿ya? Puede ser normal, hay veces que se puede mantener ese contenido o puede aumentar de tamaño en condiciones normales, ¿ya? Solo como signo radiográfico ustedes van a tener aumento de volumen y efectos masa,
¿ya? Intestino hacia craneal, colon hacia dorsal, básicamente eso. La cistitis enfisematosa es una cistitis generalmente asociada a una infección bacteriana, y como infección bacteriana la característica que tiene esta bacteria es que son capaces de producir gas, ¿ya? Y al momento de producir gas, obviamente lo que uno va a ver como signo radiográfico es que vamos a encontrar densidad de gas en el lumen de la vejiga, ¿ya? Podemos incluso encontrar gas en la pared, ¿ya? Asociado a esta cistitis enfisematosa. A la ecografía también podemos ver una cistitis enfisematosa. Generalmente no es difícil de diagnosticar a la eco, creo que es una de las cosas muy fáciles. No se da mucho la cistitis enfisematosa, he visto 3, 4, pero a la eco es muy fácil de diagnosticar. Tú pones el eco y lo primero que ves son rayos, así como rayos de luz dentro de la vejiga, y me dice ya, cistitis enfisematosa, no hay otra opción, ¿ya? Eso en cuanto a la cistitis enfisematosa. Profe, en esa imagen se ve lo que ustedes... Sí se ve. Usted tiene la pared de la vejiga ahí, y en estos lugares tienen densidad de aire, bueno, ese es colon, ese es intestino, perdón. Pero aquí hay aire, aquí hay aire, todas esas burbujitas, aire. ¿Ya? ¿Profe? ¿Qué bacterias son las que le dan mucha cistitis? No tengo un registro de eso como el tipo de bacterias. ¿Ya? Sí se habla de que está muy asociado, por ejemplo, a pacientes diabéticos, ya que pueden tener mayor predisposición a generar cistitis enfisematosa. Tener cuidado con la iatrogenia, ya tener cuidado con el ingreso de aire por culpa del humano. Muchas veces cuando hacemos flash y nos limpiamos la vejiga se nos escapan burbujas y pasan a la vejiga. Pero hay una diferencia. Generalmente la cistitis enfisematosa, las bacterias se ubican la mayoría de las veces en el borde en el lumen, no en el lumen, en la pared. Por eso la densidad de gas se da en la pared, ¿ya? Si ustedes agregan una burbuja por error, porque se les pasó, la burbuja siempre se va a ubicar en el centro, porque va a intentar subir, ¿ya? Y la parte más alta de un círculo es el centro, ¿ya? Entonces, si tienen esta burbuja y está acá, fue culpa suya, no fue culpa del arte, ¿ya? Cistitis generalmente lo podemos evaluar ya con cistografía, en donde evaluamos el tamaño de esa pared. Obviamente al momento de hacer la ecografía es mucho más simple lograr medir esa vejiga, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de contenido que tenga, ¿ya? Si ustedes hacen una ecografía en una vejiga que está vacía porque el perro hizo pipí afuera, a la gente le encanta que el perro haga pipí afuera antes de entrar. Entonces tú haces la ecografía, ves así una vejiga y vas a ver las paredes gruesas, y eso es normal, ¿ya? Generalmente cuando tú tienes una vejiga apletórica, las paredes van a estar gruesas en normalidad, y ahí uno le dice al dueño, no puedo valorar la cistitis porque hizo pipí afuera, ¿ya? Sí se puede evaluar, por ejemplo, la distensión de la vejiga. Al momento de haber cistitis, la distensión suele ser un poco más restringida, ¿ya? El engrosamiento de la pared es el signo radiográfico clásico, ¿ya? Y también podemos tener irregularidad de esa mucosa. Cuando es cistitis, ¿no se puede ver o se podrá ver algún sedimento o algún tipo de estructura que sea diferente a lo que fuera líquido? No. Solo lo que uno hace es medir la pared. Nada más. No, porque si te vayas al gato, por ejemplo, todos los gatos tienen sedimentos. Tengan o no tengan problemas, tú le haces una ecografía a un gato y vas a encontrar sedimentos, sí o sí.
te han puesto lo que quieras. Siempre vas a encontrar sedimento. ¿Ya? La única opción para decir que hay cistitis o no es que la pared esté engrosada y que esté con contenido. ¿Ya? En el caso de la cistitis polipoide, hablamos de la presencia de pólipos, ¿ya? Dentro de vejiga. Se da, sí, no es tan poco frecuente. Generalmente los pólipos suelen ser estas estructuras con densidad de tejido, porque es una masa, ¿ya? Tiene una característica, tienen una forma con una base muy angosta y con un ápice muy engrosado, ¿ya? Se habla de que parecen dedos, ¿ya? Es muy grueso en la punta, pero en la base suele ser mucho más delgado, ¿ya? Eso es lo que le da la característica a un pólipo, ¿ya? Otra característica que tiene la cistitis polipoide es que el pólipo suele darse en el vértice de la vejiga, ¿ya? Como el pólipo tiene densidad de tejido y la orina tiene densidad de tejido, si ustedes toman una radiografía simple no van a ver nada, porque van a tener signo de silueta positivo, ¿sí? Ahora, si ustedes toman una cistografía como esta, por ejemplo, el pólipo lo van a ver en el vértice y lo van a ver un poquito más oscuro que el medio de contraste, ¿ya? Generalmente lo van a ver como densidad de grasa por el efecto de contraste de fondo, ¿ya? Eso. Neoplasias en vejiga, más común. No se pueden ver a la radiografía simple, lo mismo que veíamos recién con el pólipo. Tienen que pensar que es tejido rodeado por agua, o sea, la misma densidad. ¿Pueden generar obstrucción? Sí. Pueden generar hematuria. Y eso básicamente porque la posición más clásica de una neoplasia en vejiga suele ser el cuello, ¿ya? La mayoría de las neoplasias en vejiga suelen aparecer en cuello de vejiga, ¿ya? Y por eso, como en el cuello está el trígono, puede generar obstrucción y puede generar hematuria también, ¿sí? Signos radiográficos, defecto de higiene. ¿Qué significa eso? Que este medio de contraste va a rellenar la vejiga, pero donde está la neoplasia se va a ver una estructura que no va a pintar, ¿ya? Por eso se llama defecto de higiene, porque en ese lugar no se llenó uniformemente la vejiga. Podemos visualizar la masa generalmente, podemos ver engrosamiento de la mucosa, muy parecido a lo que veíamos en cistitis, pero ahora ya no es generalizado, generalmente es local, es un punto específico, ¿ya? Y como puedo generar obstrucciones, puedo generar también hidrouréter y por consiguiente una hidronefrosis, ¿ya? La ruptura de vejiga cuando un estudiante piense que la ruptura de vejiga es muy fácil de diagnosticar. Después cuando uno sale a trabajar se da cuenta que no es tan fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque que la vejiga esté en la radiografía o en la ecografía no significa que no esté rota, ¿ya? Ustedes hacen ecografías a vejigas rotas y la van a encontrar con contenido, ¿ya? Así que tengan ojo con eso. Sí podemos tener pérdida en detalle seroso, porque obviamente la orina está saliendo al abdomen, está rodeando los tejidos y está generando un signo de silueta positivo, ¿ya? Y si aplico medio de contraste voy a tener una salida del contraste obviamente hacia el peritoneo. Con eso ya es mucho más fácil de diagnosticar. Pero si tomo una radiografía simple o tomo una ecografía, no es tan fácil, ¿ya? Recuerden que al momento de buscar esto tiene que haber, el líquido de abdomen tiene que haberse drenado para que no se diluya y podamos verificar dónde está saliendo o dónde está la ruptura, ¿ya? Lo otro que yo hago y que funciona muy bien es que al momento de hacer la ecografía ustedes por la sonda del paciente toman suero, lo baten
y por la sonda del paciente meten el suero batido por la sonda. ¿Ya? Eso genera que las burbujas en la ecografía se vean. Entonces uno ve las burbujas volando y de repente una burbuja ¡pum! Al abdomen. Y uno con eso uno dice, ya, hay ruptura. ¿Ya? ¿Será tan peligroso? No es peligroso porque si tú, por ejemplo, quieres hacer una cistografía negativa, agregas aire. El aire después se sale solo. ¿Ya? Pero no genera ningún problema. ¿Ya? Y además que es suero con burbujas. Tampoco son burbujas grandes, son burbujas chiquititas. ¿Ya? Ya, en uretra, obviamente tenemos que la uretra tiene esta forma tubular. Vamos a encontrar distintas porciones de la uretra, obviamente dependiendo de si es macho o hembra. Ya podemos tener una uretra que es pélvica y otra que es extrapélvica. Ya, obviamente es más larga en perros y es más corta en perras y en gatos. ¿Sí? No es visible en radiografía simple, por lo mismo hacemos una uretrografía. Y las vistas, aquí sí agregamos unas vistas específicas que son la laterolateral en extensión y la laterolateral en flexión. ¿Ya? Y además agregamos la ventrodorsal. ¿Qué genera eso? Que al momento de tener una laterolateral en extensión podemos visualizar mejor la uretra intrapélvica, ¿ya? Mientras que cuando hacemos una inflexión logramos visualizar la curvatura de la uretra, ¿ya? En el caso del perro sobre todo, ¿ya? Y en el gato también logramos visualizar la última parte de la uretra, ¿ya? Que veamos la descripción. Generalmente visualizamos mucho mejor la intrapélvica, la porción intrapélvica de la uretra. ¿Ya? ¿La extensión es solo de los miembros? De los miembros, sí. Extensión de miembros y flexión de miembros, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en una uretrografía normal? ¿Ya? Vamos a ver, obviamente, un diámetro uniforme, vamos a tener el mismo tamaño en todo el recorrido. ¿Ya? Márgenes homogéneos, vamos a tener siempre márgenes lisos, regulares. El llene de ese tubo va a ser también homogéneo, va a ser siempre un tubo, ¿ya? En ninguna parte va a pasar a ser un hilo. Y básicamente eso es lo que evaluamos, ¿ya? En el caso de cálculos, vamos a tener defecto de higiene, porque obviamente el cálculo va a estar obstruyendo y va a generar que en esa zona el medio de contraste no pinte, ¿ya? Se genera una obstrucción total del borde que vamos a visualizar, ¿ya? Fíjense que esa no es ni flexión ni extensión, pero esta ya es flexión. Se flexionan los miembros y la uretra se puede ver mucho mejor, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un cálculo, ahí tenemos otro. En una radiografía simple, obviamente el cálculo se puede visualizar. No todos los cálculos se visualizan en radiografía simple. Hay cálculos que no tienen la densidad necesaria para lograr determinar una imagen y se confunden un poquito con la orina, ¿ya? Pero con medio de contraste tenemos ahí, por ejemplo, defecto de higiene. Ahí hay un lugar en que el medio de contraste no pintó, ¿sí? Tiene un bordes netos, ¿ya? Se genera una leve dilatación. Recuerden que aquí yo el medio de contraste lo estoy pasando hacia arriba, por lo tanto antes de la obstrucción genera una leve dilatación, ¿ya? Y lo otro que es importante es que los cálculos deforman los bordes, ¿ya? Si el cálculo es muy grande va a deformar los bordes de la uretra, ¿ya? Que no pasa en otras condiciones, ¿ya? La ruptura van a tener la salida del medio de contraste al tejido periuretral, ¿ya? Ese es el único signo radiográfico que van a tener, ¿sí? Tengan en consideración cuánto es lo que ingresan de la sonda, porque si yo ingreso la sonda hasta acá y coloco el medio de contraste, me salté la ruptura, ¿ya? Siempre la introducción del catéter debe ser solo al principio, ¿ya? Para tratar de visualizar todo el recorrido. Si me paso de la ruptura, no la voy a ver, ¿ya?
neoplasias en uretra son poco comunes, ¿ya? Vamos a tener una irregularidad de la mucosa que generalmente suele estar asociado a una de las paredes. No sé si vieron, se fijaron recién en el cálculo que no estaba pegado a la pared, ¿ya? Si bien entraba en contacto, no estaba pegado. Acá sí, ¿ya? Acá van a tener un defecto de IN que puede ser local o puede ser múltiple, pero que sí va a estar unido a la pared. ¿Ya? El medio de contraste no se va a poder meter por detrás entre la pared y en la neoplasia. Bueno, ahí tienen obviamente distintos tipos de cálculos, teniendo en cuenta que los de estrubita y oxalato de calcio suelen ser los más clásicos ya en nuestros pacientes. Los fibratos de amonio son los que no logramos visualizar a la radiografía, ya no se logran visualizar porque tienen una densidad muy parecida al litio, ¿ya? Pero generalmente estrubita y oxalato de calcio son más visibles, oxalato de calcio más visible que estrubita, pero ambos se logran ver, ¿ya? Y suelen ser los más comunes en nuestros pacientes. El fibrato de amonio viene de la condensación de la urea y la urea se formará una enfermedad particular que no logró reclamar. No sé. Eso no lo sé. Te mentiría si te igual. Radiología de cavidad peritoneal, que es lo último. Derrames peritoneales, vamos a tener un abdomen con densidad de tejido homogéneo, no van a ver la silueta de las estructuras, ¿ya? Por lo tanto van a tener una pérdida del detalle seroso. Pueden tener aumento de la distancia entre las asas intestinales porque el líquido las va a empezar a separar. Y lo único que van a ver en esa radiografía es la estructura con gas. Que más que van a ver la estructura, van a ver solo el contenido, ¿ya? Porque vamos a perder el detalle seroso. Generalmente, como hay las asas con gas suelen tomar una posición central, que era lo que yo les decía. El gas tiende a subir y la parte más alta de un círculo es el medio, ¿ya? Entonces, generalmente las asas que tienen gas suelen posicionarse en el centro, ¿ya? Obviamente vamos a tener un abdomen distendido. Si ustedes no tienen abdomen distendido y tienen pérdida del detalle seroso, algo está pasando, ¿ya? Algo distinto hay. También pueden tener gas libre en abdomen, muy poco común, ¿ya? Y obviamente el signo radiográfico que van a tener es densidad de aire en el abdomen. Pueden tener un incremento del detalle seroso porque al incluir aire dentro del abdomen van a generar un contraste mayor y eso genera que las estructuras se visualicen de mejor manera, ¿ya? Vistas. Esta tiene una vista específica, ¿ya? Que es la ventrodorsal de cúbito lateral izquierdo con haz horizontal. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a poner al paciente de cúbito lateral izquierdo, ¿sí? Pero van a tomar una ventrodorsal, o sea, van a tener que bajar el rayo y van a tener que hacer un haz horizontal. Ponen al paciente del lado izquierdo y toman una ventrodorsal horizontal. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí. ¿Sí? No se entendió. Primero tenemos que entender que el paciente va a ir de cúbito lateral izquierdo. Por lo tanto, nos vamos a poner así. ¿Ya? De ladito. Luego tienen que tomar, como el paciente va a ir de lado, ustedes tienen que tomar una ventrodorsal. O sea, el rayo va a entrar por ventral, va a salir por dorsal. Para poder hacer eso, ustedes tienen que tomar el rayo y bajarlo. ¿Para qué? Para que se haga un haz horizontal. O sea, ya la luz no viene de arriba abajo, sino que viene de acá a acá. Y ahí coloco al paciente de cúbito lateral izquierdo y tomo una ventrodorsal con ese haz. Por eso se llama ventrodorsal de cúbito lateral izquierdo con haz horizontal. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca esta vista? Como el gas sube, el gas va a subir al lado derecho. Entonces, en el lado derecho, a ustedes se les va a acumular mucho más cantidad de gas. ¿Ya? Eso es lo que busca. Colocarlo de lado para que el gas suba al lado derecho y visualizar mucho mejor el gas. ¿Sí? ¿La causa de esto?
puede ser hasta una cirugía. Pared abdominal, las hernias, ¿se pueden evaluar en radiografía? Depende. Depende de la hernia. ¿Ya? Depende del músculo que esté afectado, depende del tamaño de la hernia. Pero efectivamente, en una radiografía yo puedo visualizar las paredes musculares, ¿ya? Dependiendo, insisto, de la vista. ¿Ya? Si yo tengo una hernia ahí, en esa pared muscular, y tomo una ventrodorsal, puede que no lo vea, o sea, una laterolateral puede que no lo vea, porque en la laterolateral veo solo el recto abdominal, ¿ya? Entonces, ¿se pueden evaluar? Sí, pero dependiendo de qué estructura esté afectada, ¿ya? Y ahí entre las hernias tenemos las hernias inguinales, umbilicales, perineales, hiatales y escrotales. Las hiatales sí se pueden evaluar con radiografía, ¿ya? Que son las hernias del hiato. Las otras se pueden evaluar, pero podemos tener errores, ¿ya? Puede que tomen una radiografía y no se logre visualizar bien lo que queramos ver y entremos en complicaciones, ¿ya? Para eso, obviamente, uno prefiere la ecografía, ¿ya? Pero efectivamente acá, si vemos, acá tenemos una pared abdominal, que acá no está, y tenemos estructuras con densidad de gas que están pasando a ese lugar, ¿ya? Obviamente eso ya es una hernia, no hay más que eso. ¿Dudas? Sí, la hernia reumática también, no las puse ahí, pero porque la vamos a ver después cuando veamos todas. ¿Ya? Pero efectivamente también están dentro de ahí de la ley. Ya, 10 minutos y volvemos.